Asambleísta César Gracia. Gracias, compañero presidente. Cuando estábamos en Montecristi, fuimos fieles testigos de una gran cantidad de personas, de sectores que viven en nuestras fronteras, en Esmeraldas y en otras provincias, en donde se quejaban de manera permanente, señor presidente y colegas asambleístas, por la poca o ninguna atención de todos los gobiernos, a decir verdad. Ojalá el espíritu de esta propuesta sirva para encaminar esas esperanzas de atención a las necesidades básicas de los pueblos de frontera y no quede como una norma más. La Constitución, en su artículo 249, establece claramente de que debemos darle preferencia a los pueblos fronterizos. Y esta Asamblea debe procurar de que este proyecto, que hoy, con seguridad, cuenta con el apoyo, creo, de la mayoría de los sectores políticos aquí representados, nos vaya a dar a la gente de frontera, en verdad, esa atención que necesita. En el artículo 3 de la propuesta, en el numeral 6, dice: el fomento de la productividad y competitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos de la región fronteriza mediante el otorgamiento de incentivos y regulaciones específicas. Yo creo que aquí hay que hacer más claros y más concretos qué es lo que queremos con el sector. Por lo tanto, yo creo que debería añadirse en este numeral que deberían ser de manera preferenciales si la concesión de créditos de parte de los organismos estatales para fomentar la producción y el desarrollo económico del sector. Créditos a el sector artesanal, el sector microempresarial, la actividad agrícola y ganadera y la actividad industrial. Eso debería ser incluido, colegas, en el numeral 6 del artículo 3. En el artículo 5 de la propuesta, habla de atención preferencial. Dice: los cantones y parroquias comprendidos bajo el régimen previsto en esta ley recibirán atención preferencial por parte del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, regionales y provinciales a través de políticas y programas y proyectos de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo. Yo creo que aquí debería establecerse claramente, señor presidente y colegas asambleístas, que es el gobierno el que debe asignar los recursos, ¿sí?, extras, aparte de los recursos que ya tienen las provincias, porque me temo que con los recursos que hoy en el presupuesto se asignan a las provincias no vaya a haber otro tipo de recursos para fomentar estos sectores, y se puede confundir la norma con que son los gobiernos seccionales los que deben invertir en el sector. En el artículo 24, sobre la erradicación de la pobreza, de la violencia, en los 5 numerales no encontramos lo básico para erradicar la violencia, señor presidente y colegas asambleístas. Es la generación de empleo, fomentar la producción, el desarrollo, generando trabajo. Si bien es cierto, hay 5 numerales claros y concretos para intervenir la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, y erradicar la violencia. Pero ¿cómo erradicamos la violencia? Si bien es cierto, la pobreza no es la razón fundamental
de la delincuencia, pero sí es una parte generadora. Por lo tanto, yo propongo, señor presidente, que la propuesta debería incluir un numeral más, si en este caso el 6, donde diga fomentar la generación de empleo mediante la implementación de políticas públicas preferenciales para el sector. En el artículo 30, señor presidente y colegas asambleístas, aquí hay algo que me preocupa, como lo dije anteriormente. El numeral 5 dice, asignar un porcentaje obligatorio de la inversión de los gobiernos autónomos descentralizados, regionales y provinciales y de la entidad nacional encargada de las obras públicas a la inversión en vías de penetración hacia las comunidades rurales fronterizas. ¿Por qué me preocupa? Porque dice asignar un porcentaje obligatorio de la inversión de los gobiernos autónomos. Esta ley procura es la asignación de parte del Estado, aparte de los recursos que ya tienen las provincias. Pero si resulta que, en base a este numeral 5 del artículo 30, vamos a incentivar que sean las propias provincias, con los recursos que ya reciben en el presupuesto, las que de manera preferencial invierten en las zonas de frontera, entonces, ¿en dónde va a quedar la ley? Hoy es conocido, señor presidente y colegas asambleístas, que casi la mayoría o la totalidad de las provincias fronterizas reciben un presupuesto pequeño, que no le alcanza ni siquiera para solventar la satisfacción de las necesidades básicas elementales de sus poblaciones. Entonces, aquí debería incluirse que es el Estado, repito una vez más, señor presidente, el que debe asignar los recursos extrapresupuestarios, aparte de lo que ya se le asignan a las provincias, porque no vaya a ser que de pronto, del mismo presupuesto, como lo hice aquí, las provincias, los gastos, en este caso, vayan a tener que asignar los recursos de manera preferencial. Con todo esto, señor presidente, yo creo que el espíritu de la ley es bueno, es muy bueno, porque esto nos vende la esperanza de acabar con aquella inequidad que se ha manejado en todo el país, sobre todo en la zona de frontera. O si no, revisemos los datos del último censo. Hablemos de alcantarillado en las zonas de frontera. Tenemos que, ejemplo, en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, solamente el 39% de la población accede a alcantarillado. En la provincia del Napo, solamente el 43% de la población accede a alcantarillado. En la provincia de Sucumbíos, solamente el 27% de la población tiene acceso a alcantarillado. En la provincia de Orellana, con Sucumbíos era el 40%, Orellana el 27% de la población. Y esta es la historia. Estas provincias, ¿quiénes son? Ejemplo, donde se extrae el petróleo. Esmeraldas, ¿quién es? La provincia que tiene la mayor planta industrial de refinación de petróleo y por donde exportamos todo el petróleo al mundo. Sin embargo, estas provincias son las que menos índice de satisfacción de la pobreza tienen. ¿Producto de qué? De la inequidad, señor presidente, de el mal reparto de los recursos presupuestarios. Mire, en la educación es un problema parecido. Esta es una escuela de la provincia de Esmeraldas. Son cañas, guadúas con hojas de zinc. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, presidente. En vivienda es otro asunto igual. En salud, el hospital de Borbón, señor presidente. Este hospital está en el cantón de Eloy Alfaro, zona de frontera. Este hospital no tiene ni siquiera las mínimas condiciones de asepsia e inclusive todas sus aguas servidas son evacuadas al río. Todas sus áreas son cuartuchos malolientes, saturados, en donde atienden a nuestra gente negra. Hoy que estamos en el año de los afrodescendientes, me gustaría que el gobierno, en este caso el señor presidente Correa,
ya que hayan declarado el año de los afrodescendientes, pero que esto no sea simplemente que usen a mi gente para que vayan a hacer bailar marimba carondelet, gracias presidente, sino que sea revertido en obras, sobre todo al sector afrodescendiente, porque nos llenamos la boca que estamos con el sector afrodescendiente, pero sin embargo, la zona norte de Esmeraldas, mayoría gente negra, no tiene ni siquiera las más mínimas condiciones elementales de necesidades básicas satisfechas. Gracias, presidente.